Qué bueno que podemos estar aquí en esta tarde, que estamos de regreso, los que pudimos en esta mañana también estar presentes. Qué bueno que hemos hacer el tiempo una vez más para estar aquí, considerando la Escritura, la palabra de nuestro Dios, y como siempre se menciona, ¿verdad? Apreciamos la presencia de cada uno de ustedes, los niños, los jóvenes, a aquellos que nos visitan igualmente. Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta serie y estar aquí presentes, esperando que su corazón pues sea abierto, su mente igualmente, la cada uno de nosotros, para recibir la palabra de nuestro Dios. Y si van abriendo sus Biblias juntamente conmigo, ahí la epístola, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, aquí estaremos considerando la Escritura en esta tarde. Efesios en el capítulo 5, vamos a leer, hermanos, verso 1 al 8. Y dice aquí la Escritura, palabra de nuestro Dios: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en todo tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz es el reto que cada uno de nosotros tenemos. Esta imagen de la luz, esta analogía de la luz, es usada en la Escritura muchas veces para describir a aquellos que están en Cristo, aquellos que viven una vida alejada del pecado, una vida consagrada a nuestro Dios. Quiero preguntarles en esta tarde, ¿qué tanto de nosotros en alguna ocasión hemos experimentado la oscuridad, las tinieblas? De hecho, platicaba con nuestro hermano Ricardo en esta tarde acerca de cómo alguna ocasión tuvimos la oportunidad de visitar en la ciudad de Guanajuato una mina. Y en esa mina nos llevaron aproximadamente como 70 metros de profundidad. Y mientras íbamos caminando en esa trayectoria, iba, por supuesto, el guía hablándonos de los minerales y los metales, y no puse atención a eso porque no le entendía muy bien. Pero sí me llamó mucho la atención y recuerdo exactamente el momento que dijo: voy a apagar la luz. Y nos dijo: quiero que sepan lo que es las tinieblas, la oscuridad. Y en ese momento apagó la luz y no podía ver ni mi mano delante de mí. Estaba así yo tratando de ver si podía ver por lo menos algo. La oscuridad, en la oscuridad no hay luz. En la oscuridad es puras tinieblas. Pero también recuerdo el momento en que aquel hombre encendió una lámpara que tenía. ¿Y qué sucedió? Que nuestros ojos inmediatamente fueron atraídos a esa luz, porque así es la luz. La luz atrae, la luz brilla. Y esta idea de que el Hijo de Dios es luz es muy importante de que entendamos. Cada generación, yo de joven escuchaba esta expresión acerca del mundo. Decían los personas: el mundo está de cabeza. Eso lo hemos escuchado antes.
El mundo es un mundo cruel. Alguna de estas expresiones hemos hablado. Vivimos en un mundo de maldad. Era otra muy común. Y sí, es cierto. Vivimos en un mundo maligno, donde no es necesario siempre ver las noticias para darnos cuenta de las tinieblas que existen, de la oscuridad, que a muchos de nosotros seguramente al ver las noticias, al ver lo que sucede en el mundo, pues nos da temor, nos da miedo, nos da quizá un poco de miedo entender, ¿verdad?, lo que sucede en el mundo, en la oscuridad, el mundo de las tinieblas, porque sí es un mundo cruel, es un mundo maligno, que es dominado en muchas de las veces, en muchos de los casos, por Satanás, el rey de las tinieblas. Y en medio de este mundo vivimos nosotros. En medio de este mundo viven nuestros niños, nuestros jóvenes. Y la realidad es que cada uno de nosotros nos criamos en otro mundo. Ahora estos jóvenes, estos niños se están criando en otro mundo diferente al de nosotros, en otra sociedad, en otras tentaciones diferentes a las que nosotros. Y hay que reconocer que no es lo mismo. Por eso queremos decirles a los niños, los jóvenes que están con nosotros, que apreciamos, les agradecemos la luz que brilla en ustedes. Porque ustedes también están haciendo esa luz brillar en la escuela. Están haciendo esa luz brillar con sus amigos, con sus amistades. Y como dijo Jesús, una luz, ¿verdad?, asentada en el monte no se puede esconder. Dijo también Pablo a los filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esos somos nosotros, esos son nuestros niños, nuestros jóvenes, luminares que resplandecen en este mundo oscuro, en este mundo maligno, en este mundo de tinieblas. Y eso es muy bonito de considerar, y este es el mensaje que el apóstol Pablo trae a la consideración de la iglesia ahí en Éfeso, de que ellos también deben de andar como hijos de luz. Y ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde, que nosotros también debemos de caminar y andar conforme a la luz. Y hay 8 maneras o 8 formas que el apóstol Pablo comparte acerca de cómo nosotros podemos andar en luz, y vamos a considerar cada una de ellas, empezando ahí en el capítulo 4. Capítulo 4 habla el apóstol Pablo en el verso 25 acerca de cómo nosotros podemos hacer que nuestra luz brille. Y nuestra luz brilla cuando nosotros hablamos la verdad, cuando nosotros hablamos lo que es honroso para Dios. Y dice aquí en el capítulo 4, el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de hablar verdad. Cuando hablamos verdad, estamos honrando a nuestro Dios, estamos nosotros siendo esa luz. Y es fácil a veces complicar las cosas. A veces hablar la verdad se torna difícil en ciertas cuestiones, porque no siempre decimos la verdad. Debemos de decirlo, pero no siempre decimos la verdad. David pregunta la siguiente pregunta en Salmos capítulo 15, verso 1 y 2. Hace 2 preguntas y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte alto? En tu monte santo, contesta, el que anda en integridad. Habla de la honestidad, alguien que es verdadero, auténtico, pero dice también el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Y en ocasiones se torna difícil decir la verdad cuando viene la presión del mundo, porque va a haber presiones
del mundo, va a haber presiones de los padres, va a haber presiones de los amigos, va a haber presiones de familiares, y todos hemos caído en la mentira algún tiempo u otro. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de andar en luz, que debemos de hablar verdad. Y en ocasiones vienen preguntas tan fáciles, tan sencillas como ¿dónde andabas? ¿Por qué llegaste tan tarde a la casa? Y es fácil a veces decir una mentira. Bueno, pues es que estaba haciendo esto o estaba haciendo aquello. Y si ven cómo podemos caer fácilmente en una mentira, en un engaño, en algo que desagrada a Dios. Y quizá podemos pensar en ese momento, pues una mentira no va a dañar a nadie, porque eso es lo que dice el mundo. Y no le llaman mentira, le dicen mentiras blancas a veces en ocasiones. Pero es mentira, es pecado, es andar en tinieblas. Pero una de las formas que nosotros podemos hacer que nuestra luz brille es cuando nosotros somos íntegros. Que la gente sabe que nosotros siempre hablamos la verdad, que siempre lo que decimos lo cumplimos cuando somos de palabra. Y consideramos el día de ayer también cómo Daniel fue íntegro. ¿Se acuerdan cómo hablamos acerca de Daniel? Y que Daniel, ahí en el capítulo 6 y verso 4, dice de la siguiente manera: porque era fiel y ningún vicio y ninguna falta fue hallado en él. Daniel era honesto. Daniel era íntegro. Daniel siempre decía la verdad. Y por eso Daniel brilló. Por eso Daniel pudo ser alguien que representó a Dios de la mejor manera, por su integridad, por su honestidad. También nosotros, hermanos, como hijos de Dios, representamos a Dios. Y Dios no es un Dios mentiroso. Por lo tanto, nosotros debemos de hablar verdad. Dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 1, versos 5 y 6, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practiquemos la verdad. Hablemos verdad los unos con los otros y de esa manera estamos haciendo que nuestra luz brille en la congregación, en el mundo. Otra manera, como dice el apóstol Pablo, cómo nosotros podemos hacer que nuestra luz brille es a través de controlar nuestro temperamento. Capítulo 4, versos 26 y 27 dice de la siguiente manera, sigue diciendo la escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y va a haber situaciones, ¿verdad? Va a haber momentos en que nuestras emociones, va a haber situaciones donde nuestra ira va a subir. Y en ese momento nosotros consideramos esto también en la mañana, ¿cómo vamos a responder? Cuando quizás seas por ahí acosado, cuando venga el momento donde te estén molestando, te estén por ahí fastidiando, por decir, ¿cómo vas a responder a ese acoso? En la escuela va a haber provocaciones. En ocasiones hay provocaciones de los mismos familiares. En ocasiones hay provocaciones de los mismos padres. Porque la Escritura nos dice, no provoquéis a vuestros hijos. Y a veces los provocamos también. Y no debemos de caer en esto, hermanos, porque debemos nosotros de controlar, ¿verdad?, nuestro temperamento, nuestras emociones. Va a haber enemigos, va a haber ciertas rivalidades jóvenes en la escuela, va a haber ciertas situaciones donde vas a sentirte frustrado. Pero es el diablo que te está atacando, es el diablo que está trabajando para tentarte. ¿Cómo vas a actuar ante esas provocaciones? Bueno, dice la Escritura que nosotros debemos de actuar diferente. Nosotros no vamos a caer en ese pecado o en esa maldad. Dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vamos a estar airados siempre. No vamos a estar nosotros en esa provocación, cayendo en ella. Y dicen estos proverbios, capítulo 29, verso 11,
Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Entonces, ¿qué es alguien que no controla su ira? Pues es un necio. Es alguien que no tiene sabiduría, alguien que no ha entendido cómo controlarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contesta. No tiene dominio propio, no tiene control de sí mismo. Proverbios 15:18, que es el iracundo, el que se enoja. Dice, provoca contiendas. El que es paciente las apacigua. Ahí está el contraste. Ahí está el necio, el iracundo, provocando, cayendo en la ira, no teniendo ese dominio propio. Todo lo contrario, el que es paciente, el que controla su temperamento, el que tiene dominio, el que no deja que el sol se ponga sobre su enojo. Proverbios capítulo 15, verso 1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y esto es muy cierto. Estos proverbios nos ilustran fácilmente lo que sucede cuando nosotros contestamos, cuando nosotros también agredemos, cuando nosotros también fácil nos airamos y bueno, caemos en esa provocación y contestamos. Y no únicamente contestamos, en ocasión puede llegar a suceder que bueno, caigo también en una maldición, en un mal pensamiento de aquella persona. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz. Un poquito de humildad, un poquito de dominio propio puede hacer mucha diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, a través del dominio propio, a través del control del temperamento, nosotros estamos dejando que nuestra luz brille, que nuestra luz resplandezca. Dice ahí también, capítulo 4, verso 28. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y aquí viene algo muy fundamental en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros niños y nuestros jóvenes, que hay que entender, de que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que ser personas productivas. Vamos a tener que nosotros trabajar para la obra, pero también con nuestras manos. Eso es importante de entender. De no caer en una vida de que no trabajo, de que no hago nada, ¿verdad? Porque esto es algo muy común en muchos jóvenes hoy en día en la sociedad, donde existe únicamente el estar de brazos cruzados, el divertirse, el no poner atención a las cosas importantes de la vida. Y dice ahí, nos exhorta el apóstol Pablo a que nos pongamos a trabajar, dice esa versión. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar. Y eso es algo que en ocasiones no sucede. Proverbios capítulo 23, verso 21 dice, porque el bebedor y el glotón empobrecerán. Y esta palabra de glotón en ocasiones pensamos que está hablando de alguien que come mucho, pero no está hablando de alguien que come muchos alimentos necesariamente, sino alguien que derrocha el tiempo, alguien que no aprovecha, que no es dedicado, alguien que simplemente no quiere hacer nada en su vida. De hecho, yo tenía un primo que por muchos años no trabajó. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no trabaja? Y vino su edad adulta, y es que de joven así fue, no trabajaba. Vino después otro periodo de su vida, de su adulto, no trabajaba. Y después vino su edad ya avanzada y no trabajaba. Y es que es algo que puede suceder en la vida de muchas personas. Es por no seguir este consejo de ponerse a trabajar. Entonces, jóvenes, niños, ustedes también deben de ser responsables. Desde ahorita, en sus tareas, deben de ser responsables, deben de ser diligentes en las tareas que sus padres les dan, demostrando esa buena actitud al trabajo. De que no todo va a ser videojuegos, de que no todo en la vida va a ser
bueno, estar viendo la televisión, estar en las redes sociales, estar descansando. Y sí es bueno el descanso, pero no todo es eso. ¿Verdad? Porque dice la Escritura que el bebedor y el glotón empobrecerán. No siempre vamos a tener a nuestros padres que nos van a estar ayudando en todo. Va a tener que venir el tiempo donde tú tendrás que ser responsable por ti mismo, donde tú vas a tener que trabajar y mantener y hacer tus propias, tener tus propios gastos. Otra aplicación que podemos hacer aquí, a jóvenes, ustedes también, quizá puede venir la tentación de, bueno, pues no voy a hacer mi tarea en la escuela. I'm not going to do my homework. O simplemente me voy a copiar del vecino, de ahí de mi compañero de escuela. Y eso no está bien. Hay que trabajar. Y después para los jóvenes más adultos va a venir el tiempo de la universidad. Y va a venir la tentación de que, bueno, pues yo me copio esto, yo me copio aquello otro. Y si ven cómo todas estas cosas son cosas que desagradan a Dios. Cuando actuamos de esa forma, no estamos dejando que nuestra luz brille. Estamos siendo deshonestos. No estamos trabajando. No estamos haciendo lo que agrada a nuestro Dios, que es la diligencia y el buen trabajo. Y por eso dice el apóstol Pablo que nosotros debemos precisamente de trabajar. Otra de las maneras que nosotros podemos hacer que nuestra luz brille es a través de la amabilidad. Capítulo 4, verso 32, dice el apóstol Pablo, aquí mismo a los Efesios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y cuando hablamos de benignidad, estamos hablando, hermanos, de amabilidad. Estamos hablando de cómo nosotros podemos ser compasivos, benignos con los demás. Y esta amabilidad, ¿verdad?, es algo que agrada a Dios. Yo preguntaría, ¿cómo sería el mundo, cómo sería la sociedad si no hubiera personas amables? Personas de buena cortesía, de buenos modales. Pues sería un mundo terrible, porque ya existe mucho de eso. No es necesario hablar con alguien, simplemente súbete a un carro y vas en la carretera. ¿Y qué hacen las personas? Pues hacerte malas señas, porque no vas tan recio como van ellos. ¿Qué hacen las personas? Meterse enfrente de ti. Y son agresivas, no hay amabilidad ni con extraños, personas que no conocemos. Hay personas que son muy violentas en esa manera, en la calle. Y todo eso le llaman road rage. Y si ven cómo esa manera de ser, esa manera de vivir, pues es algo que es desagradable. Nosotros debemos de ser personas amables, bondadosas. Dice ahí Lucas capítulo 6, verso 35, porque Dios es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Por qué yo voy a ser bondadoso? ¿Por qué yo voy a ser amable? Bueno, porque Dios ha sido amable conmigo. Dios me ha amado. Dios me ha dado muchas bendiciones, y esa amabilidad de Dios, esa bondad de Dios para conmigo, pues yo tengo que darla también a otros. Y ese es el reto que tenemos cada día, de ser amables, de servir, de ayudar, de no únicamente hacerlo con los que lo hacen con nosotros. Es fácil, esta persona es amable conmigo, pues voy a ser amable con ella. Y no debemos de ser así tampoco. Únicamente con los que me dan algo, bueno, pues yo les regalo algo. Únicamente con los que me dicen un buen comentario, yo les voy a dar un buen comentario. Y no debemos de ser así. Debemos de ser amables con todos. Dice ahí Lucas capítulo 14, vayan conmigo a esa escritura, Lucas capítulo 14, verso 12 y 14, de la siguiente manera. Dice el Señor Jesús, hablando de aquella parábola de los convidados a la boda. Y aquí nos enseña un principio muy importante acerca de esto. Lucas capítulo 14, verso 12 al 14. Dijo también al que había convidado:
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y aquí está esta idea, esta falsa ideología del mundo de que únicamente vas a hacerlo para las cosas, para aquellas personas que lo hacen a ti. A aquellas personas que te tratan bien, los vas a tratar bien. Los que te tratan mal, los tratas mal. Pero eso no es lo que dice el Señor Jesús. Nos enseña un principio muy fundamental para aquellos que están en Cristo. Porque dice el verso 13 y el verso 14, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces no buscamos nosotros la aprobación humana, no buscamos nosotros un premio humano que sea quizá que seamos reconocidos por las noticias o por otras personas. Nosotros buscamos la aprobación de Dios. Y cuando somos amables, cuando somos bondadosos, cuando somos benignos, cuando estamos pensando en los demás y no únicamente en nosotros mismos, cuando quitamos ese egoísmo, estamos haciendo que nuestra luz brille. Y jóvenes, niños, ustedes pueden hacer que su luz brille y brille muy, muy fuerte cuando ustedes lo hacen para sus compañeros, cuando lo hacen para sus amigos, cuando lo hacen para aquellos que son sus maestros, aquellos que están en autoridad. Sean amables con ellos, sean amables con todos. Pero también nos dice la Escritura, vamos a ir más adelante, que cada uno de nosotros, según el capítulo 5, versos 3 y 5, debemos de apartarnos de la inmoralidad sexual, de las cosas inmorales. Y dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 3 en adelante, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Desafortunadamente nuestra cultura, nuestra sociedad, en ocasiones empuja mucho esta sensualidad, esta sexualidad por medio de las redes sociales, por medio de las diferentes películas, por medio de diferentes programaciones. La sexualidad, la sensualidad es algo que está pues constantemente aventado en nuestras vidas. Y esa es la realidad de las cosas. Y lo digo desafortunadamente porque el pecado de la sexualidad y la sensualidad es un deseo carnal muy fuerte. Es algo que debemos de poner atención y estar cuidando de nuestros niños, nuestros jóvenes y cada uno de nosotros. Porque es un pecado que arrastra, es un pecado que domina a la persona, que si no tiene cuidado va a ser arrastrado. Y muchos jóvenes, muchos niños, ¿verdad?, están viendo esto constantemente. Y nosotros como padres hay que tener cuidado de no permitir, ¿verdad?, que estas ideologías, que esta sexualidad, que esta inmoralidad pues llene sus mentes, llene sus corazones. Porque dice el apóstol Pablo que estas cosas no hay herencia, no hay nada de ello en la luz. Estas cosas desagradan a nuestro Dios. Hoy en día ya hay tantas cosas inapropiadas, ¿verdad?, aún para películas de niños, que es increíble lo que está sucediendo. Cómo se están presentando los matrimonios ante nuestros niños, nuestros jóvenes. Cómo en las redes sociales constantemente los chistes tienen que ser chistes groseros, chistes sexuales, si no, pues ya la gente
dicen, no, pues no tiene chiste. Y si ven como un poquito, como dice la Escritura, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Quiere más. El mundo se hace adicto a estas cosas, pero el Hijo de Dios debe de alejarse de eso. El que anda en luz debe de alejarse de estas cuestiones, de esta inmundicia, de estos chistes también. No porque se están riendo otros, pues yo también me voy a reír con ellos. No porque algunos están viendo imágenes inapropiadas, yo también las voy a ver. No, cuidado lo que entra por nuestros ojos. Hay que tener cuidado con todo esto. Dice ahí más adelante en el capítulo 11, el verso 11 y el verso 12, de aquí mismo del capítulo 5. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esto es serio. This is serious. No nos riamos, no participemos. Si alguien te quiere enseñar ahí un chiste, dile no, yo no voy a participar en eso. Si hay algo inapropiado que está en la televisión, cubre tus ojos. Y sí, a veces hay que cubrirse los ojos, y aún nosotros los adultos hay que cubrirnos los ojos, porque hay cosas inapropiadas, cosas que nosotros ni aún debemos de ver. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos luz y eso es tinieblas, y cuando nosotros andamos en luz, pues esas cosas no deben existir en nuestra vida. No participas en eso, aléjate de las tinieblas, y de esa manera, hermanos, dejamos que nuestra luz brille. Dice ahí esta versión de Dios habla hoy acerca de la inmoralidad sexual, y dice ahí, nombra las indecencias, las tonterías, las vulgaridades, ¿verdad? Y todo esto es inmoralidad sexual. Dice, las nombra como cosas impuras, las cuales dice ahí, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Bien clara la Escritura es en cuanto a estas cuestiones, y nosotros alejémonos de ella. Otra de las cosas que nosotros debemos hacer, según el apóstol Pablo, para que acerque nuestra luz brille, dice ahí el capítulo 5, verso 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. Y dice ahí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el verso 16, ahí parte del texto, que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo. Esta palabra tiempo que usa aquí el apóstol Pablo está hablando de una temporada, está hablando de un largo tiempo, ¿verdad? Porque usa la palabra kairos y no usa la palabra cronos, ¿verdad? La palabra cronos quiere decir segundos, minutos, pero no usa esa palabra, sino me llama la atención que usa esta palabra kairos, que quiere decir una temporada, un largo tiempo, un tiempo indefinido. Entonces, el problema es que muchas personas pueden caer también en esto, en un largo tiempo desaprovecharlo. Entonces no estamos hablando de unos minutos o unos segundos por ahí, sino una temporada. Y si ven cómo en ocasiones se puede desaprovechar el tiempo, cuando por mucho tiempo pues no hacemos nada, no somos productivos, no estamos nosotros ejercitándonos en cuanto a la piedad, en cuanto a las cosas de Dios. Y es lo que está hablando el apóstol Pablo a los efesios, a estos cristianos, que nosotros no podemos desaprovechar el tiempo. No puede pasar un tiempo largo, un tiempo indefinido, sin que yo esté participando en las cosas de Dios, sin que yo esté siendo activo, ya sea en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Preparándome para quizá dar una clase, preparándome para así ayudar, ¿verdad? Dentro de la congregación, evangelizando o haciendo otra obra
que tiene que ver con aprovechar el tiempo. Porque el tiempo pronto se va. El tiempo pronto se nos termina. Y cada uno de nosotros que ya hemos avanzado, ¿verdad?, varios años, nos hemos dado cuenta de eso. Que es fácil. ¿Verdad? Es fácil perder el tiempo. Es fácil preocuparme más por el entretenimiento, los juegos, la diversión, las vacaciones y todas estas cuestiones, que está bien hasta cierto punto. Está bien Cronos en eso, pero que no sea Kairos, ¿verdad? Que no sea toda una temporada, que siempre estoy únicamente preocupándome de divertirme, del entretenimiento, de la diversión, sino que estoy haciendo tiempo y estoy aprovechando el tiempo para hacer lo que Dios manda, para hacer buenas obras delante de nuestro Dios. Hubo una investigación que me llamó la atención acerca del trabajador, del empleado de hoy en día. Y decía esta investigación que el trabajador de hoy no es tan productivo como el trabajador de hace 20 años. Y yo creo que nosotros sabemos la respuesta por qué. ¿Por qué el trabajador de hoy no es tan productivo como el trabajador de hace algunos años o de muchos años? Bueno, es que hay más cosas en que perder el tiempo. Hay muchas cosas en las cuales nos quitan el tiempo. Y estuve impresionado de ahora que visité los hermanos, algunos hermanos por allá en el estado de Chiapas. Y hay hermanos que dicen que se levantan desde que sale el sol y trabajan todo el día hasta que se mete el sol, aprovechando el tiempo. Y me puse a comparar y decir, bueno, ¿aprovecharé yo el tiempo de esa manera? De que estoy constantemente trabajando, estoy siendo productivo. Y quizá no. Quizá he pasado mucho tiempo también en mi teléfono. Quizá he pasado mucho tiempo pues en las redes. Quizá he pasado mucho tiempo viendo una película. ¿Y cómo estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? ¿No dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo? Es la exhortación. Y cuando aprovechamos bien el tiempo, ¿verdad?, nos damos cuenta que eso traerá buen resultado. Versículo 15, versículo 16, dice ahí al final, porque los días son malos, ¿verdad? Porque los días son malos. ¿Verdad? Ustedes, niños, jóvenes que están entre nosotros, queremos hacer una aplicación también. Trabajen, estudien, prepárense, como habíamos también mencionado en alguna otra ocasión. Aprovechen el tiempo. No, que no pase una temporada sin que ustedes pues sean productivos. Sean productivos en su casa, sean productivos en la escuela, ¿verdad? Y aprovechen ese tiempo porque el tiempo pronto se va. Dice el apóstol Pablo también que debemos de tener cuidado, hermanos, con las adicciones. Dice ahí el texto en el capítulo 5 y verso 18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disilusión. Esta parte de la escritura no es únicamente para los jóvenes, no es únicamente para ellos, sino es para nosotros los adultos, por supuesto. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nuestra sociedad, dicen ahí según estadísticas, de jóvenes de 12 a 20 años ya han probado las bebidas embriagantes? Eso es lo que nos dice ciertas estadísticas. De 12 a 20 años, que quiere decir que todavía no están en el ligo, ¿verdad? No es legal todavía para ellos ni siquiera probar. Pero el 11% de la población ya la ha probado para los 20 años. Se conoce, hay un dicho o hay algo que le llaman como social drinking. Bueno, vamos a beber socialmente. Y muchos de los jóvenes de este estudio confesaron que lo hicieron porque otros lo estaban haciendo. Empezaron a tomar, empezaron a beber bebidas embriagantes, a probar este tipo de sustancias también. Y eso llevó a que probaran otras sustancias como una droga.
¿verdad? Como cosas que son, ¿verdad? Controladas aún controladas por el gobierno. Bueno, nuestro Dios y cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabemos que eso daña al cuerpo, que ese tipo de cosas pues son cosas adictivas que con el tiempo pues van a causar mucho daño. Y queremos evitar, ¿verdad?, que los niños, los jóvenes en un futuro experimenten con este tipo de cuestiones, porque únicamente se van a hacer daño a sí mismos. Y nosotros que hemos sido adultos conocemos de personas que han arruinado su vida simplemente por un trago, por una bebida embriagante, por el alcohol. Todos conocemos uno de ellos. Constantemente sale en las noticias de un joven que arrestaron o que está en la cárcel porque mató a alguien más involuntariamente porque iba intoxicado, había bebido y estaba manejando. Y el momento que sacan esa imagen de esos jóvenes, están llorando, están lamentándose. Y yo me pregunto, pues ¿lo pensaron antes de hacer eso? Y es que no lo pensaron. Dijeron seguramente en ese momento, bueno, pues lo demás lo están haciendo, yo también voy a tomar. Cuidado con esas sustancias, cuidado con estas tentación del alcohol y de otras cosas que únicamente causan daño en tu ser. Recuerdan, regresando a Daniel, dice ahí Daniel 1:8, que él propuso en su corazón no contaminarse. Esa es la mentalidad que debemos de tener, niños, jóvenes y hermanos, hermanas, ¿verdad? Todos debemos de tener, de no contaminarnos, de no probar, de no experimentar con estas cosas, las cuales pueden ser adictivas y cosas que en ocasiones puedes pensar, bueno, solamente voy a probar, puede ser algo dañino en tu vida el resto de tus días. Y por último, dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 y verso 20, una de las maneras como nosotros podemos hacer que nuestra luz brille es a través de dando siempre gracias por todo, dice ahí el apóstol Pablo, a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos aquí en un país próspero, vivimos en un país, gracias a Dios, que tenemos muchas comodidades, tenemos muchas cosas, las cuales hay que ser agradecidos. Desafortunadamente, hay ocasiones en que cuando hay abundancia, cuando hay mucho, la persona tiende a no ser agradecida. Y esto puede suceder con nuestros niños, nuestros jóvenes. Cuando los padres, con nosotros como padres, les damos todo. Les damos una cosa, les damos otra. Tenemos que pensar, ¿estamos haciendo bien en todos los casos? Darle todo lo que el niño pida, todo lo que el joven quiera. Tienen los niños, tienen nuestros jóvenes esta actitud de dar siempre gracias, de ser agradecidos, ¿verdad?, por lo que les damos. Y hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque si no hay agradecimiento, si no hay reconocimiento de lo que Dios nos da, bueno, también eso es tinieblas. También eso es caer en ese malagradecido, de ser malagradecido para con Dios. Dios es bondadoso, Dios nos bendice, Dios nos ha dado muchas cosas. Pero una de las cosas que Dios nos manda es que seamos agradecidos con Él, que demos gracias. Y es algo que debemos de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a dar gracias siempre. ¿Verdad? De que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, es algo que Dios nos ha dado. Dios ha sido bondadoso con nosotros en gran manera. Y cuando nosotros tenemos esa misma gratitud, bueno, estamos haciendo que nuestra luz brille delante de los hombres y delante de nuestro Dios. Yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Si alguien en esta tarde está cansado de vivir en la oscuridad, está cansado de este mundo de tinieblas, pues le queremos decir que Dios es luz.
y que la luz de nuestro Dios puede cambiar su vida, puede cambiar tu vida, para que así tú también, así como cada uno de nosotros lucha, que también seas un hijo que anda conforme a la luz. Gracias, hermanos, hermanas, por su atención. Dios los bendiga. Y voy a dejar el lugar a nuestro hermano del siguiente acto.